Bien, hermanos, qué hermosa alabanza, ¿verdad? Y el Señor siempre está obrando, como decía la penúltima alabanza que cantaron los hermanos. Y les quería contar que siempre está obrando. Hoy día, como familia por partida doble, nos toca servir al Señor. Mi señora está trabajando con los niños y a mí el pastor me ha pedido que preparara palabra para el día de hoy. Ustedes saben que nuestro pastor está en Alemania y que ya pronto lo vamos a tener de vuelta. Y bueno, el Señor siempre está orando. Veníamos para acá a unos 10 kilómetros de distancia y vienen varios autos en contra y salta una piedra muy grande que nos pega en el parabrisas y se rompe el parabrisas. Y no se quebró completamente, pero quedó ahí la marca, ¿verdad? Y era una piedra grande, se nota. Y por eso digo, el Señor siempre está orando, ¿no? Y siempre parece que el maligno también está orando, ¿no? Siempre quiere... Nosotros veníamos a servir y siempre tratando quizás de buscar cómo hacer trampa, ¿verdad? Para que no podamos llegar, pero ahí estaba la mano del Señor, que la puso ahí confiado, podemos y con tranquilidad poder venir a servir a Él. Así que les quiero pedir que se pongan de pie, quiero hacer una oración, me quiero encomendar al Señor. Vamos a decir, amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias por este día, gracias por tenernos acá, a todos los que estamos acá. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice también a aquellos hermanos que no han podido estar el día de hoy. Cuídalos y guárdalos, Señor, esta semana también. Padre amado, te pido en nombre de Cristo que hoy día me uses, Señor. Se me ha encomendado, Señor, por obra tuya, nada se mueve, Señor, sin tu voluntad. Por obra tuya, Señor, se me ha encomendado dar palabra hoy día a mis hermanos. Y yo me pongo en tus manos, Señor, en manos del Espíritu Santo para ser usado como tú quieras, Señor. Yo soy instrumento a tu servicio, Señor. Así que te pido, Señor, que seas tú, no yo, el que dirija la palabra, Señor, a través de tu Espíritu. Amén, Señor, en nombre de Cristo. Bien, hermanos, quiero que abran la Biblia en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Pero antes de que leamos este versículo, quisiera que hagamos un ejercicio. Que hagamos el siguiente ejercicio. Que me digan a qué se parece este fruto. Si yo les dijera que es un fruto que tiene un diámetro de unos 10 o 15 centímetros, que es redondo, que tiene una cáscara gruesa, que su fruta es de sabor ácido, que está compuesto por dientes y que es de color naranjo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿A qué se parece el fruto? A una naranja, ¿verdad? Casi no cabe duda. Sí, podríamos decir que es una naranja, ¿cierto? Bien, veamos lo que dice Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que aquí Pablo, en la carta a Gálatas, nos plantea, ¿no es cierto?, que el fruto, es un fruto, tiene todas estas características, ¿verdad? Paz, gozo, fe, benignidad, templanza. Y si yo hiciera el mismo ejercicio que al principio y les preguntara a ustedes, ¿a qué se parece este fruto? No me digan nada. Después la vamos a responder. ¿Pero a qué se parece este fruto? Un fruto que tiene paz, que tiene gozo, que tiene benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A qué se parece? Bien, entonces la palabra de hoy día, hermanos, se trata de revisar algunos aspectos de este fruto, ¿verdad? Todos estos elementos que hemos mencionado son características de este fruto, ¿ya? Entonces vamos a repasar algunos, no todos, porque son 9, son muchos. Nos da para una prédica y para un rato, y además que es un tema como para tratarlo en más sesiones. Entonces vamos a revisar algunos, ¿bien?, aspectos que tiene este fruto. Y vamos a partir con aquellos quizás que son los menos mencionados probablemente. Entonces vamos a partir con la paz, el fruto o el aspecto del fruto que se llama paz. Entonces,
Si nosotros buscáramos en el diccionario qué significa paz, y nos vamos a encontrar con la definición que hace la Real Academia Española, ¿verdad? Entonces, se refiere generalmente, la mayoría de los significados que ahí le da, tienen que ver con terminar un conflicto, una guerra, como lo que ocurre hoy día en Ucrania con Rusia, ¿verdad? Es todo lo contrario a eso, hoy día están en guerra. Entonces, la paz es, bueno, cuando dejen de pelear, cuando se logre la paz, cuando termine este conflicto. Ahí nos vamos a encontrar en una situación de paz. Y tiene relación con tener una buena armonía entre las personas, ¿no es cierto? Llevarse bien, ¿verdad? Alguna gente también le menciona como, oye, este lugar estoy en paz, ¿verdad? Este lugar es tranquilito, no hay ruido. ¿Qué lugar más espectacular para descansar? Qué paz que se percibe acá, ¿verdad? Pero bueno, veamos qué nos dice la Biblia. La palabra paz proviene de la palabra shalom en hebreo, ¿verdad? ¿Han escuchado la palabra shalom? Los hebreos se saludan con shalom, ¿cierto? Dice shalom. De esa manera se saludan. Entonces, eso significa la paz con ustedes, refiriéndose en plural, a un grupo de personas, no solamente a uno, ¿ya? Es una manera en definitiva de saludarse que tienen los judíos. Es una manera de saludarse, ¿verdad? Pero si nos vamos a buscar el significado original que tiene esta palabra, sus raíces, tiene que ver con todo acto de completar, de dar término a una situación que no se ha completado, que no se ha terminado, a acabar algo, a no dejar cosas inconclusas. Tiene relación con eso la palabra shalom en su raíz más profunda, ¿verdad? Entonces, cuando saludan en el sentido de dar la paz, de decir shalom, la paz esté con ustedes, están de alguna manera diciendo que no tengan ningún problema, que no tengan nada, que sientan esa tranquilidad interior, ¿verdad? De no tener nada inconcluso, de no deber nada, de no tener nada pendiente, ¿ya? Ustedes han escuchado, y eso en relación a todo, ¿verdad? Con mi hermano, en el trabajo, con el Señor, conmigo mismo. O sea, es como un estado total, es un estado total. Bien, pero ¿y qué nos dice el Señor Jesús? El Señor Jesús en Juan 14, versículo 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y miren qué interesante, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si esto lo relacionamos con este significado que tiene esta palabra shalom de la paz, ¿verdad? La paz en algún sentido cultural es como un saludo. Es como cuando yo saludo, le digo a mi hermano, buen día, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Realmente estoy interesado cómo está? Cuando uno lo saludan normalmente en la calle, en el trabajo, ¿no es cierto? Los amigos, cuando llegan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Realmente están interesados cómo está mi familia? ¿Realmente? La mayoría de la gente. Entonces el Señor nos dice, yo te dejo la paz, pero no como el mundo te la da, no por costumbre, no solo por decir la palabra shalom y porque es una costumbre decir, yo te la doy de verdad. Cuando te doy la paz y cuando el Señor nos da la paz, nos dice, no hay ninguna deuda entre tú y yo. Está todo saldado. Yo te la doy de la paz de esta manera. No hay nada inconcluso entre nosotros. No me debes nada. ¿Ya? No me debes nada. No hay nada inconcluso. No hay nada por terminar. Si tú crees en mí, si tú me sigues, está todo resuelto. Esa es la paz que yo te dejo. Esa tranquilidad te dejo. Ven a mí. Ven a mí y sígueme. Y esa es la paz que vas a tener. Nosotros en el mundo estamos llenos de dificultades que perturban nuestra paz. Definitiva. Hay deuda, hay gente que está llena de deuda, o sea, esa gente ¿cómo va a tener paz interior? ¿Verdad? Y duerme intranquilo, no puede dormir bien. Hay gente con problemas, con gente enferma, hay trabajos atrasados, a veces uno está estresado en el trabajo. No he terminado este trabajo, le debo a mi jefe un trabajo del mes pasado. Ya, pero el Señor, la paz que nos deja, nos dice, oye, no hay ni una deuda, no debes nada. Está todo saldado. O sea, esa es la paz que te ofrezco.
te ofrezco. No importa las circunstancias, quédate tranquilo. Entonces, ¿cómo conservar la paz? ¿Cómo desarrollar este fruto? Porque en definitiva, en Gálatas, Pablo nos dice que tenemos que tener este aspecto del fruto. ¿Cómo desarrollar este aspecto del fruto? Que es la paz. ¿Ya? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo vamos apuntando hacia esa característica, ¿verdad?, de ese fruto? Entonces, en Isaías 26:3 nos dice la Biblia: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Y qué es confiar en el Señor? ¿Cómo confiamos? Agradándole, tratando de hacer lo que Él nos indica a través de su palabra que hagamos, ¿verdad? De esa manera agradamos al Señor, y la promesa es que agradándole y haciendo lo que Él dice, siendo obedientes, Él nos va a conservar en perfecta paz, que significa: voy a desarrollar, confía en mí, haz lo que yo te digo, agrádame, y voy a desarrollar este aspecto del fruto que es la paz, ¿verdad? Y en Filipenses 4:8 dice: en esto pensad, dice Pablo, por lo demás, hermanos, en esto pensad, dice, quiero repetir esa palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuevamente repite: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquí también Pablo nos enseña que para poder desarrollar la paz también debemos alimentar nuestra cabeza con las cosas buenas, con los que el Señor nos ha enseñado. Dice: en esto pensad, esto echar en la cabeza, ¿no? Dejar fuera todo lo del mundo de alguna manera e inclinar siempre nuestros pensamientos a las cosas de Dios. Entonces, es un aspecto de este fruto que hay que desarrollar, ¿verdad? De este fruto, un aspecto, una característica que es la paz. Y para lograr esa quietud, esa tranquilidad en el corazón, ¿ya?, tenemos que mantener un carácter firme, confiado en el Señor, y también alimentar nuestra cabeza. Ahí sí volvió. Entonces, hermanos, mantente firme en las cosas del Señor, confiado. Da remate también, ¿verdad? Termina todo aquello que está inconcluso. ¿Ya? No hay que dejar cosas pendientes entre los hermanos ni con el Señor. ¿Se ha fijado usted que se dice a veces que antes de morir ciertas personas como que dejan todo resuelto, dejan la herencia resuelta, no dejan nada inconcluso o por resolver? Bueno, desarrollar este aspecto del fruto es eso también, ¿no? No tener cosas atrasadas, dar término a lo inconcluso, no tener cosas pendientes, no deber. ¿Ya? Entonces, y alimenta tu mente finalmente con todo lo bueno y verdadero que nos da el Señor a través de su palabra y a través de su enseñanza. De esa manera nosotros podemos desarrollar este aspecto del fruto de la paz. Vamos a pasar ahora a otro aspecto. A ver, vamos a cambiar el micrófono. Ahí sí. ¿Y qué es la paciencia, verdad? Bueno, en el mundo, ustedes se han fijado que a las personas que están enfermas y que están en los hospitales se les llama paciente, ¿verdad? Que viene de paciencia. Estos son los pacientes. Y claro, en efecto está bien, digamos, porque la palabra paciencia es de origen latín, y si uno busca su significado, dice que proviene del verbo pati, de ahí sale la palabra paciencia, pati, y que significa sufrir. Entonces, claro, los pacientes están sufriendo, ¿verdad? Están esperando en el hospital. Entonces, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta o está esperando en sufrimiento. Eso tiene que ver con la paciencia. Cuando uno dice, oye, chuta, que debo tener paciencia en esta situación. Bueno, es como que estoy soportando, pero en sufrimiento. Es como ese el significado. Veamos lo que dice la Biblia. Hay dos significados de la palabra paciencia en la Biblia. Dos. Una que viene del Antiguo Testamento y otra que viene del Nuevo Testamento. Y la del Antiguo Testamento
está en hebreo y esta palabra significa kavá. Eso significa kavá en hebreo, así se dice. Y que significa que aguardar o esperar de manera resignada. ¿No? ¿Y qué ejemplo podríamos dar? Podríamos dar el ejemplo de Job. Job, recuerden ustedes que fue tocado por Satanás, se enfermó gravemente, tenía llagas en toda la piel y él sufría, ¿cierto? Y esperaba resignadamente en completa incertidumbre. Gracias. Y es el ejemplo de Job. Es una paciencia, la del Antiguo Testamento, en incertidumbre, en resignación. Pero hay una paciencia, que es la que me gusta mucho más, y es la paciencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ustedes saben que fue traducido desde el griego, fue escrito el griego, ¿verdad? Y fue del griego traducido a distintos idiomas. Y la palabra en griego es hupomoné. Esa es la palabra en griego, hupomoné. Y que es la paciencia del Nuevo Testamento y es una resistencia o aguante alegre. Esa es la diferencia. ¿Notan la diferencia? Resignado en completa incertidumbre, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, esperanzado, alegre. ¿Y por qué esperanzado? Porque conozco la esperanza y porque conozco al prometedor, ¿verdad? ¿Y cuál es la promesa? Conocemos la promesa, ¿verdad? Conocemos la promesa. Yo te perdono todos los pecados, ¿verdad? Cree en mí, tienes todos los pecados y vas a disfrutar conmigo de vida eterna. Esa es la promesa. Y las lágrimas se secarán y no habrá más sufrimiento y vas a estar conmigo. Así vas a compartir la cena conmigo y vamos a beber vino de nuevo, como lo dice el Señor. Entonces esa es la esperanza que tenemos y esa es la paciencia. Entonces, de alguna manera, esta paciencia es esperar, pero de manera alegre, porque yo conozco la promesa y porque conozco al prometedor. Entonces es un aspecto de este fruto que también podemos desarrollar. Pero ¿cómo desarrollamos este aspecto del fruto? ¿Cómo nos encaminamos a tener esta paciencia? ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con la paciencia de esa de que chuta, que tengo que tener paciencia con este cabro chico, yo tengo que tener paciencia con Bruno a veces? Pero no es esa paciencia del mundo, del día a día. Es la paciencia en la espera, ¿no es cierto? En la esperanza, que es Cristo, en su venida y en su promesa. Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos construyendo la paciencia? En 2 de Pedro, en el versículo 5, dice así la Biblia: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y aquí quiero destacar dos palabras, una que es conocimiento y luego paciencia. O sea, primero conocimiento para poder tener paciencia, ¿verdad? Entonces primero debo agregar conocimiento para poder tener paciencia, ¿verdad? Podríamos decir paz, esta palabra, ciencia. La ciencia es conocimiento, ¿verdad? Si yo agrego conocimiento, puedo estar tranquilo, puedo esperar de manera tranquila y esperanzada, porque yo conozco, en definitiva, la promesa y al prometedor. Mientras más yo conozco esto, mientras más conocimiento me agrego, más paciencia desarrollo. Eso nos dice la palabra. Un ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El agricultor espera tranquilo, labra la tierra, pero ¿por qué espera tranquilo el agricultor? Porque tiene conocimiento, porque él sabe lo que va a pasar. Estoy tranquilo, yo ya estoy haciendo las cosas bien, preparé la tierra, van a venir las lluvias tardías, viene la primavera, las plantas van a germinar, van a salir las flores y este cultivo me va a dar el fruto que yo espero.
Pero eso el agricultor se basa en un conocimiento. Él sabe. Entonces, de alguna manera, la palabra nos dice, si ustedes me preguntan, hermana, ¿cómo puedo desarrollar este aspecto del fruto? ¿Cómo puedo desarrollar paciencia? ¿Qué diría el Señor? El Señor te diría, Señor, quiero más paciencia. ¿Cómo puedo desarrollar paciencia? Entonces adquiere conocimiento, hermano. Conóceme más. Conoce más mis promesas. Conoce más mi misericordia. Conoce más mi bondad. Conoce más mi palabra. Relaciónate más conmigo, porque así me vas a conocer mi carácter. Y cuando me conozcas, tú vas a ver el calibre del prometedor y la dimensión, la anchura, la profundidad del conocedor. Y vas a estar tranquilo, vas a estar en paciencia, esperanzado, la esperanza y el prometedor. Y vamos a pasar ahora a otro aspecto, los vamos a ir revisando, un poco rápido quizás, a la mansedumbre. Otro aspecto que tiene este fruto, otra característica. Quiero hacer el símil, así como, ¿no es cierto?, esta naranja, esta supuesta naranja, que tenía un cierto diámetro, que tenía un cierto color, un cierto tamaño de la cáscara, en fin. Estas también son características que tiene este fruto, ¿verdad?, que nos permiten identificarlo y poderlo identificar y diferenciar de otros frutos. Entonces, otra característica de este fruto es la mansedumbre, y la mansedumbre es tener y actuar como si no tengo. ¿Ya? Tener, pero actuar como si no tengo. ¿Y cómo nos enseña el Señor Jesús la mansedumbre? ¿Cómo nos enseña esta característica? Es increíble el Señor cómo Él, cuando nos va a dar ejemplos, Él como de alguna manera busca, como un buen docente, como un buen profesor, porque Él vino a enseñar. Entonces, como un buen profesor busca las palabras, los ejemplos adecuados para poder que los alumnos, ¿verdad?, puedan aprender. Entonces, en Mateo 11:29, el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor acá, en estos dos versículos, usa dos palabras que repite, que es yugo. Dice, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Y yo les pregunto a ustedes, ¿con qué animal se compara el Señor para darnos un ejemplo? ¿Qué animal lleva un yugo? Un buey, ¿verdad? ¿Por qué no se compara y dice, yo soy el león de Judá? Porque el león es un animal grande, poderoso, ¿verdad? Pero no es un animal manso, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no dice, yo soy el Cordero de Dios, que ha venido a quitar el pecado del mundo? No se compara con un cordero para enseñar mansedumbre, porque el cordero es manso, pero no es fuerte, ¿verdad? Se compara con un buey, porque el buey es inmensamente grande, un animal inmensamente grande, un animal inmensamente fuerte, pero inmensamente manso. ¿De acuerdo? Un buey actúa, ¿verdad? Actúa teniendo como si no tuviera. Actúa como si no tuviera fuerza, pero la tiene, como si no fuera poderoso, pero es un animal poderoso. Es una masa de músculo y de huesos tremendo un buey. Ustedes ya han visto cómo son los toros bravos, ¿no? Son de temer. El buey actúa de manera mansa, o sea, tiene esos mismos músculos, los mismos huesos, la misma fortaleza que un toro probablemente. Pero actúa como si no los tuviera, de manera mansa. Entonces, ser manso es tener, pero actuar como no tener. Es cuando alguien me debe algo, ¿no es cierto? Yo tengo la razón para cobrar y tengo la razón para hostigarlo, pero no lo hago. Tengo la razón, pero actúo como si no la tuviera. Es actuar como cuando alguien me golpea, probablemente, llegando a un ejemplo más extremo, y yo tengo la razón porque me ha golpeado primero y me ha herido. Y tengo la razón. Y capaz que tengo músculos y tengo capacidad.
Y capaz que al que golpearon es un karateca en una de esas, ¿verdad? Y tengo la capacidad para devolver esos golpes. Pero actúo como si no lo tenga, como si no tuviera. Eso es mansura. Eso es mansura, hermano. Entonces, ¿cómo desarrollamos este fruto? Siendo como un buey, ¿verdad? Actuando como si no tuviéramos. Y el buey, ¿no es cierto?, que es un animal que si yo lo suelto, va por ahí buscando de manera errática qué comer, ¿no es cierto? Busca un poco de pasto en una parte, busca un poco de pasto en otro lado, corre un poco para allá, si tiene sed toma un poco de agua. El buey se mueve de manera errática. Pero claro, ese buey, cuando lo toma su amo, cuando lo toma su señor y le pone un yugo, lo hace parte de un equipo con otro buey y lo conduce, y el buey dócilmente se deja llevar, deja que la mano de su señor lo guíe y trabaja la tierra, y la tierra la transforma, y a través de ese trabajo produce fruto. Entonces, si tú quieres ser manso, si quieres desarrollar este aspecto de este fruto, déjate en las manos del Señor y deja que Él te guíe. Y Él te va a sacar de un caminar errático, de un caminar sin dirección y sin sentido, a un caminar donde vas a transformar la tierra, como la hizo el Señor cuando vino, ¿verdad? Pasó y transformó completamente la tierra. Y donde tú pases en las manos del Señor, vas a hacer que la tierra o lo que esté alrededor generen fruto. Entonces déjate llevar por el Señor si quieres desarrollar ese aspecto de la mansura. ¿Te gusta la palabra, hermano? Amén. Gracias, Señor. Y vamos a pasar a otro aspecto de estas características del fruto, que es la templanza. Y la templanza tiene que ver con el dominio propio. Es una palabra que también viene del griego, de donde se escribió la Biblia, y significa, o se dice, éncrates, y tiene que ver con tener dominio propio, con dominarse uno, ¿verdad? En función de un estímulo muy intenso. Uno es capaz de dominarse, es tener dominio propio, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un ejemplo del mundo de la metalurgia. Vamos a dar un ejemplo del mundo. En el mundo de la metalurgia se habla de templar los metales, ¿verdad? De la templanza del metal. Y uno toma acero sin templar, o toma vidrio y es templado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno templa los metales? Se transforman en más resistentes. Se toma este material, se somete a situaciones extremas, a un calor intenso, ¿verdad? Después, de manera brusca y violenta, se pone en agua a frío intenso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahí? Se ordenan las moléculas internas de este material, se ordenan al someterlo a estas situaciones bruscas y se hace más resistente. Se hace un metal más resistente. Ustedes saben que el acero templado es deseable, es mejor, es de mejor calidad que el acero o el hierro sin templar, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? En Salmo 66, versículo 10 al versículo 11 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. O sea, el Señor nos somete a fuego y nos somete a agua porque quiere llevarnos a una condición mejor. ¿Ya? Quiere ordenar nuestras moléculas internas, nuestras partes internas, y llevarnos a una mejor condición, hacernos mejores de alguna manera. Entonces, al igual que los otros aspectos del fruto, si tú quieres desarrollar templanza, quieres desarrollar este aspecto del fruto, quieres ser una persona templada, bueno, pide al Señor que te dé pruebas, pide al Señor que te someta a fuego y a agua. Entonces, de sumo gozo, ¿no es cierto?, es cuando el Señor a veces nos está sometiendo a pruebas que a veces para nosotros son incomprensibles, pero en la palabra del Señor no. Y debemos confiar
porque Él nos quiere llevar a una condición superior. Nos está ordenando internamente para ser mejores y desarrollar este aspecto del fruto también. ¿Tá? Finalmente, hermanos, vamos a ver el último aspecto de estos 9 aspectos, que son varios, pero vamos a ver el último de hoy día, que es la benignidad. ¿Ya? La benignidad. Y la benignidad significa, es una palabra que también proviene del latín, ¿verdad? Y significa que su naturaleza es bueno, que nació bueno, nacido bueno, significa. Eso significa ser una persona benigno, un nacido bueno, una persona que por naturaleza es bueno. Usted le pega un golpe a esa persona y como resultado de ese golpe devuelve algo bueno, ¿ya? Usted lo insulta y algo bueno. Usted lo pasa a llevar, lo atropella, lo deja mal, le hace el maltrato que quiera, ¿no? Y el resultado de eso es que devuelve algo bueno. Quisiera preguntar si hay alguno así en esta sala hoy día. Más bien es como que nosotros somos como maldad pero controlada, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia dice en Marco 10, 17. Marco 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces ahí está la respuesta. No hay nadie bueno, solo uno, solo Dios. Entonces si nosotros queremos la única forma, la única fuente de benignidad que nosotros tenemos es Dios. Es acercarnos a Dios, es poder tener comunión con Él. Nosotros queremos recibir benignidad, queremos ser buenos, queremos desarrollar este aspecto del fruto también. Debemos tener relación con nuestro Señor. Pero veamos qué significa en realidad. Hasta este minuto no hemos visto qué significa o qué es la benignidad en definitiva. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué nos dice la Biblia? Yo creo que encontramos algunas pistas. En Lucas 6:32 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. En Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19 dice: no venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido con lo malo, sino vence el bien con el mal. Hasta la templanza, hasta la mansedumbre. Cuando yo estaba estudiando la palabra, estaba pensando, me estaba creyendo el cuento, ¿no? Que iba bien y que lo podría, ¿no es cierto?, lograr, podría desarrollar este aspecto del fruto. Pero la benignidad, el Señor nos pone una vara distinta con la benignidad. Es hacer el bien no importa cuánto mal te hagan, es devolver bien por mal. O sea, ¿quién hace eso? O sea, es un aspecto del fruto difícil, ¿no?, de desarrollar. Pero en las manos del Señor nada es imposible. Y el asunto es, hermanos, es que, qué bonita es la palabra del Señor. El asunto es que aquí hay dos fuerzas. Y qué poderoso el mensaje que nos da el Señor Jesús y qué enseñanza con esto de la benignidad. Porque aquí hay dos fuerzas que se manifiestan en la tierra. Está por un lado la malignidad y está por el otro la benignidad, que ya hemos sabido de qué se trata la benignidad. Entonces, uno podría dar un sentido de justicia a las cosas, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, si alguien
me da un golpe, yo podría devolverle un golpe. Y de alguna manera equilibrio las cosas, ¿verdad? ¿Ya? Aplico algo de justicia, me golpean, yo golpeo. ¿De acuerdo? Entonces de alguna manera se equiparan. Pero si nosotros le diéramos una unidad de peso a la malignidad y dijéramos que cada acto de malignidad pesa 1 kilo, entonces cuando la persona me golpea, aporta 1 kilo a la malignidad. Si yo devuelvo el golpe, aporto otro kilo. Hay una cierta justicia, pero la malignidad en el mundo aumenta. Ya tenemos 2 kilos de malignidad, ¿verdad? Entonces vamos aumentando la malignidad. Si tú me cortas un brazo y yo te corto en respuesta el brazo, aplico justicia, pero aumento la malignidad. Entonces el Señor a través de esta palabra nos dice que la única forma de poder, nosotros que somos la iglesia, somos en definitiva los llamados. ¿A quién más? Es su iglesia. Son los llamados a equilibrar esta ecuación de malignidad, benignidad, pero no con más malignidad, sino con benignidad. Respondiendo a algo bueno, pero no es fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es la máxima expresión de la benignidad? ¿Cuál es la máxima expresión de la benignidad? ¿En qué se traduce finalmente la benignidad? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Les voy a pedir que abran la Biblia en Efesios 4:32. Efesios 4:32. La Biblia nos dice en Efesios 4:32. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice después? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La máxima expresión de la benignidad entonces es el perdón. Ahí nos dice la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo soy benigno? Dice, perdonándonos unos a los otros, perdonando, teniendo perdón. Entonces, si usted quiere desarrollar este aspecto del fruto, que es la benignidad, pídale al Señor que le dé conflicto y que le dé problemas, porque de esa manera usted va a poder ser benigno y usted va a poder ser perdonando. ¿Y cuántas veces perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso? ¿Cuánto? En Mateo 18:21, en Mateo 18:21-22, Pedro se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 por 7 es 490, ¿no es cierto? No van a tener la cuenta, no van a tener, no, ya estoy en los 489, una más y ya cumplí con mi posibilidad de perdonar. Es un ejemplo que nos da el Señor, pero todas las veces, en definitiva, que sea necesario, ¿ya? De esa manera, la máxima expresión de la benignidad, de este aspecto del fruto, es el perdón. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor? ¿Qué es lo más malo que se le puede hacer a un padre, nuestro Señor? Dios es nuestro Padre. ¿Qué es lo más malo que podemos hacerle? Es matarle al hijo, ¿verdad? El hombre le mató al hijo. Un tremendo acto de maldad, siendo un cordero inocente, ¿verdad? El Señor no tenía pecado. ¿Y cómo nos devolvió esa malignidad del Señor? Bueno, a través de la misma cruz somos perdonados y podemos optar a las promesas del Señor, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, a más malignidad, en definitiva, mayor benignidad a través del perdón, ¿verdad? El mal lo devuelvo con benignidad. Eso es. Y encontré también una palabra más que dice que la benignidad también es la oportunidad de subir el amor y el afecto. Si usted quiere que lo amen más, perdone más. ¿Qué nos dice la Biblia en Lucas 7:40? Lucas capítulo 7, versículo 40.
Lucas 7, versículo 40. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, nuevamente Simón Pedro, ¿no es cierto? Una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de estos deudores le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso aquel a quien perdonó más. El Señor Jesús le dijo, rectamente has juzgado. O sea, a través del perdón también aumentamos el amor. Es una manera también de aumentar el amor. Qué bonita que es la palabra de benignidad que nos da el Señor. Entonces, hermanos, como reflexión final, quiero que volvamos al versículo inicial que les pedí ver, ¿no es cierto? Que es Gálatas 5:22, aquel que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo les pregunto, ya que algo hemos conocido, ¿no es cierto?, de cómo debería verse el fruto, ¿a qué se parece este fruto? ¿A qué se parece el fruto? Así como adivinaron la naranja, ¿pueden adivinar a qué se parece este fruto luego de conocer estas características? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Podría ser Jesús, ¿verdad? Pero es Jesús en usted. Esto el Señor no lo dejó para Jesús. Jesús ya lo tiene, el Señor lo dejó para usted, para mí, para ustedes, hermanos. Entonces el fruto, ¿a quién debería parecerse? A usted. Pero a usted reflejando a Cristo. ¿Ya? O Cristo en usted expresado porque lo ha seguido, porque lo ha amado, porque ha madurado en el Señor y porque ha llegado a un nivel en que usted está expresando y al verse en un espejo, usted ve estas características del fruto. Entonces el fruto es usted, lleno de todas estas características. Por otro lado, en 2 de Santiago, versículo 1, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas. Ustedes ya vieron que para poder desarrollar cada uno de estos aspectos del fruto, el Señor nos tiene que someter a pruebas. Entonces, si no sometemos a prueba nuestro espíritu, no vamos a poder desarrollar estos aspectos del fruto. Por lo tanto, es de sumo gozo cuando estemos sometidos a prueba y debemos dar gracias y alabado al Señor. Entonces, si quieres desarrollar paz, termina cada asunto pendiente con tu hermano, con tu vecino, con tu jefe en tu trabajo, contigo mismo y con el Señor. Termina todo asunto, da término, no dejes cosas sueltas. Busca el conocimiento si quieres tener paciencia, busca el conocimiento del Señor. Sométete al Señor y sé manso, deja que Él te guíe. Si quieres desarrollar el aspecto de ser manso, déjate en manos del Señor. Afronta con alegría las pruebas de fuego y agua, porque Dios te está ordenando y te va a promover y vas a regresar en abundancia. Finalmente devuelve con bien el mal y aprovecha cada conflicto, porque es la oportunidad que el Señor te da para que puedas desarrollar la benignidad. Finalmente, en esta granja que da frutos, ¿verdad? Un día va a venir el Señor de la granja, el dueño de la granja, y va a venir a cosechar los frutos. Y van a haber frutos de primera selección, ¿verdad? Frutos de segunda selección, frutos de tercera selección, y van a haber frutos que no se van a parecer nada al fruto que está buscando el dueño de la granja. No van a tener ni el color, ni el olor, ni la forma, ni el tamaño al fruto que está buscando el Señor de la granja. Y esos frutos va a ser desechado. Así que, hermanos, esas son las palabras del Señor y demos gracias al Señor. Amén.